que lo que yo estoy dando en este curso de Levítico, pues como es mucho, prácticamente estoy solamente tocando superficie, pero en el libro de texto que ustedes tienen, pueden estudiarlo mucho más, porque hay mucho más material allá que no puedo en el tiempo que tenemos cubrir todo, pero le animo esto y también le animo en sus iglesias animar a los hermanos de leer el libro Levítico y a la vez que ustedes pueden ubicarlos en el libro Levítico a la vida que va estudiando, porque como ya hemos visto hay mucho en el libro, pero cuesta, como está escrito ahí del Antiguo Testamento, cuesta sacar lo que hay, pero si uno va comenzando, espero que durante esos 3 días ha podido comenzar a ver algo como, digamos, la llave para abrir el libro Levítico, para que pueda ir desarrollando el libro. Ahora, hemos hablado del bosquejo de Levítico, donde vimos que su tema es la santidad. El libro Levítico, de primer capítulo al último, habla de la santidad. Y después ya vimos las fiestas de Jehová, las ofrendas a Jehová. Y hoy vamos a mirar las fiestas de Jehová. Cuando miramos estas fiestas, la idea en el hebreo de la palabra fiesta es danzar, porque eran tiempos alegres. Dios llamó a su pueblo 3 veces al año y tenían tiempos de mucha alegría y gozo. También la palabra fiesta es tiempo designado, porque fueron tiempos que Dios designó que tenían que reunirse alrededor del tabernáculo y celebrar estas fiestas. También significa lugar de asamblea, donde todo el pueblo de Dios, especialmente los hombres, todos los hombres tenían que participar en esta fiesta. Ahora, en la palabra griega de fiesta significa día santo, porque eran días santos que Dios los llamó para estar con Él. Ahora, una cosa que es bueno notar, si veamos Levítico capítulo 23, el versículo 2, Levítico 23, 2, que nos dice en la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, convocaciones serán estas. Ahora, lo que quiero notar en ese versículo, las fiestas solemnes de Jehová. Noten el versículo 4, mismo capítulo, versículo 4, donde dice: esas son las fiestas solemnes de Jehová. Y el versículo 44, 23, 44, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, noten que dice de Jehová, no de los judíos, porque algunos hasta la fecha creen que esas fiestas únicamente eran para los judíos. Incluso como algunas personas piensan que eran para los judíos, entonces ellos tratan de hacerse judío y cantar igual que los judíos y celebrar estas cosas como judíos, pero no, eran fiestas de Jehová, que significa para cada persona, no solamente gentil, pero judío para celebrar estas fiestas. Las fiestas dan las doctrinas, y esto es muy importante mirando las fiestas, dan las doctrinas principales de la fe cristiana. Por eso tenemos que entender el rumbo, la marcha de las 7 fiestas, porque están en orden y nos muestra la doctrina, verdadera doctrina cristiana que nosotros debemos seguir. Son experiencias del cristiano caminando con visión progresiva, porque esto nos muestra, como la palabra dice en Proverbios, sin visión el pueblo se desenfrena.
Entonces, si estas fiestas nos dan una visión, ¿dónde nosotros vamos espiritualmente en nuestras vidas? Y si no sigo la marcha de las fiestas, no voy a alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida personal. Entonces, yo tengo que reconocer, número uno, si soy cristiano caminando en la caminata de las fiestas, si soy un predicador predicando a mi pueblo, llevando a mi pueblo al caminata de donde muestra las fiestas. Y también una denominación, podemos hablar de esto, una denominación de iglesias que si están caminando en ese camino de las fiestas nos muestra. Levítico capítulo 23, versículo 4, ponga ahí 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, estas fiestas constituyen el calendario de Dios. Si quiere decir, itinerario del tiempo en sus propósitos, son como, yo uso la palabra dispensaciones, pero no son dispensaciones, pero como dispensaciones, o una tabla itinerario de los tiempos preparada divinamente, revelando la manera en que Dios se relaciona con el hombre. Entonces, vamos a comenzar mirando este gráfico, porque tengo varios gráficos que voy a estar mostrando en esta mañana para que podamos captar y aprender tal vez mejor cómo Dios puso las fiestas. Ahora, tristemente por el tipo de pantalla que estamos usando, yo no puedo usar láser para indicar cada paso. Entonces tienen que seguirme cuidadosamente para mostrar, porque no puedo marcar por el láser dónde estoy y lo que estoy hablando en este gráfico que usted tiene. Ahora, es en forma de un reloj y que tiene 8 números. Entonces no es un reloj común y corriente, pero es el reloj de Dios. Y si usted puede ver, el número 1 dice Pascua, número 2 dice panes sin levadura, número 3 primeros frutos. Estos fueron las 3 fiestas de Jehová que comenzaron, y estos los celebraron en 8 días. Entonces eran 3 fiestas que celebraron dentro de 8 días. 1, 2, 3. Ahora, número 4 es digamos, en un sentido, es la cuarta fiesta, que es Pentecostés. Ahora, seguimos adelante, 5, 6 y 7. Esos fueron celebrados. Número 5 fue trompetas, que celebró el día 1 del 10º mes. Y expiación, número 6, el día 10 del 7º mes. Y tabernáculos comenzó con el día 15 del 7º mes y fue por 8 días. Porque ahí usted ve, ahí digamos, como yo no puedo señalar, el número 8, esto significa que terminando la fiesta de tabernáculos, como agregaron un 8 días, significa, el número 8 en la palabra significa nuevo principio, nuevo comienzo. Entonces, el número 8 está allá para mostrar que Dios está comenzando algo nuevo en su plan, porque tabernáculos habla de la vida del Señor, de ahí, la venida del Señor, y después la venida del Señor entramos en lo que llamamos el milenio o la eternidad, que abarca el número 8. Entonces, se puede captar lo que está allá, nos ayuda a entender esto de las fiestas. Ahora, en Isaías capítulo 46, el versículo 10, vemos algo que se encuentra que como Dios anuncia sus tiempos. Dice Isaías 46, 10, que anuncia lo por venir desde el principio. Eso es lo que Dios hizo a través de las fiestas. Él anuncia lo que viene, lo por venir, desde el principio, comienzo, y desde la antigüedad, lo que aún
era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En Levítico, vamos a leer Levítico 23, 14 al 16, porque vemos lo que Dios dice ahí de las fiestas. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Cuando estudiamos las ofrendas, muchas veces encontramos este estatuto perpetuo, que muestra, aunque estos eran tiempos literales con el pueblo de Dios, pero el principio de la verdad que está hablando está hasta nuestro día. Que va caminando hasta nuestro día, es algo que Dios desea que todos sus hijos estén participando en las verdades, no literalmente, ayúdame, bueno, vamos a ver si hay otro viento que me sopla acá. No literalmente estamos celebrando esto, pero espiritualmente en nuestras vidas. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el 7º día de reposo, contaréis. 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura para primicias, para Jehová. Pero lo que yo estoy mirando en estos versículos 14 a 17, las fiestas eran reuniones santas de todos los varones israelitas. Tenían que ir al tabernáculo para encontrar, eran encuentros divinos con Dios. Y otra cosa importante de estas fiestas, 3 veces al año, Éxodo 23:15 dice, Éxodo 23:15 dice lo siguiente: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Ahora, aquí la cosa que quiero ver es este versículo: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cada hombre tenía que llevar una ofrenda en esas ocasiones a Dios. También dice Levítico 34:20, lo mismo. Éxodo 34:20. Éxodo. Ajá. Ay. ¿Será? Pero ponga Éxodo. Ahí está. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no redimirás todo primogénito de sus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, mostrándonos que tenían que participar, literalmente trayendo una ofrenda a Dios. Que significa para nosotros, cuando vimos las verdades de cada fiesta, tengo que participar, no en el sentido que voy a traer un dinero, algo así, pero espiritualmente voy a participar en lo que significa la fiesta. Para ellos literalmente tenían que llevar algo en la mano, y es importante para nuestras vidas de entender esto. Si realmente vamos a participar de las verdades de la palabra de Dios, nos va a costar algo. Quiero leer Proverbios 23, versículo 27. A ver qué dice Proverbios. No es 27, creo que es 23. Proverbios 23. Compra la verdad
y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Es que la verdad cuesta. Aunque yo sé que Jesucristo pagó el precio en su sangre, por su sangre, que recibamos todo. Pero si realmente vamos a caminar en la verdad de Dios, nos va a costar. Nos va a costar nuestras vidas. Porque debe llevarnos donde, por la vida crucificada, que no vamos a vivir como Pablo decía, pero Cristo viviendo en nuestras vidas, y habrá un precio de caminar en la verdad. Porque no todos quieren caminar en toda la verdad. Entonces dice, compra la verdad, no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Es muy importante de entender esto, hermanos. Porque hoy día la gente tiene esa idea que todo es gratis, que estoy de acuerdo, todo está a través del Señor Jesucristo, pero además de esto, después nos va a costar vivir las verdades de la palabra de Dios. Entonces, muchos no quieren hacer esto, pero es un principio en la palabra. Si yo quiero marchar adelante con toda la verdad de Dios, y esas veces muestran esto, me va a costar. Porque significa una entrega total de mi vida. Ahora, miremos Jeremías 5:24. Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que, noten esto, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarde los tiempos establecidos de la siega. Que nos muestra que las fiestas fueron según los tiempos designados por Dios. También Deuteronomio 11:14. Deuteronomio 11:14. Os daré la lluvia de vuestra tierra, noten, a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogeréis su grano, vino y aceite, etc. Y también Santiago 5:7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, estas fiestas nos muestran que estaban relacionadas con las cosechas y con las lluvias en Israel. Por ejemplo, voy a mostrar esto y después vamos a avanzar a otro aquí para hablar, que habla de las lluvias. Pero aquí es el primer dibujo, pero con algunos detalles más. Como usted puede ver, las tres fiestas, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, espiritualmente habla del atrio del tabernáculo. Nuestra posesión, que es la entrada al tabernáculo, la parte alrededor o el atrio, y habla de los hijitos espirituales, que primero de Juan nos habla de los hijitos espirituales. Cuando avanzamos a Pentecostés, está hablando del lugar santo y el estado de crecimiento espiritual de ser jóvenes. Ahora, las 5, 6, 7 de estas fiestas en el séptimo mes, estos abarca el lugar santísimo, porque ya entrando más allá a la presencia del Señor, la llenura total de Dios, y abarca la estatura de los padres, que muestra que en mi vida espiritual no comienzo como padre, no comienzo en el lugar santísimo, comienzo en el atrio, como hijito de Dios voy creciendo. Las tres fiestas ahí me muestran las verdades que yo necesito para salir, recibir mi niñez como hijo de Dios y pasar a llegar a ser joven, recibiendo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y pasar hasta llegar a ser un padre espiritual, donde estoy más viviendo en el lugar santísimo. Ahora, aquí vemos la relación de las fiestas con las cosechas y las lluvias. Si pueden ver en la primera parte donde dice primer mes, habla de la Pascua. Y bajo la Pascua dice lluvia tardía, y bajo esto es cebada.
era la cosecha de cebada cuando caía la lluvia tardía y sucedió en el primer mes que era la Pascua. Y abajo hay algunos versículos. Veamos estos versículos. Levítico 23:10. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, cuando que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Mirando eso se refiere la cosecha de cebada. Ruth capítulo 1, 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén de comienzo de la siega de la cebada. Fue en el primer mes. Ok, Josué 3:15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por tiempo de todas sus orillas, todo el tiempo de la siega o de la cebada, porque esto estaba pasando durante la lluvia tardía. Ahora, cuando usted puede ver ahí en el gráfico, bajo esto, hay un pequeño error cuando dice, en esta parte donde dice 1:14. Eso realmente debe decir 14. 14 días del día o la Pascua, no 1 al 14, pero el día 14 del mes celebraron la Pascua. Ahora puede ver aquí en medio, 15 al 21, celebraron la fiesta de los panes sin levadura. En otras palabras, celebraron la Pascua día 14, inmediatamente después el día 15 hasta 21 celebraron los panes sin levadura. En medio de esa semana, puede ver ahí el día 18, donde está hablando de los primeros frutos que sucedió en medio de esas semanas. Es una semana del 14 al 21, donde estas tres fiestas acontecieron. Día 14, 15 al 21, en medio de la semana, día 18 de primeros frutos. Ahí vamos a ir explicando esto. Ahora avanzamos a la tercera fiesta, que en el tercer mes, realmente la cuarta fiesta en un sentido, pero estos tres eran reconocidos como una sola fiesta. Porque la Biblia menciona a veces Pascua, también a veces pan sin levadura, que significa la misma fiesta. Entonces aquí el tercer mes, Pentecostés, que fue la cosecha del trigo. Levítico 23:16 dice estas palabras: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaré 50 días, entonces ofreceré el nuevo grano a Jehová. Y eso se refiere a la cosecha del trigo. Éxodo 34:22. Éxodo 34:22. 22. También celebraréis la fiesta de las semanas, que también era reconocido como la fiesta de Pentecostés. Y ahí vamos a explicar por qué sucedió 49 semanas o 50 semanas después de la salida del pueblo de Dios de Egipto. También celebrarás la fiesta de las semanas y de las primicias de la siega del trigo. Ahí está bien claro lo que estaban cosechando en el día de Pentecostés, la fiesta de la cosecha y la salida del año. Ahora, y esto es muy importante notar una cosita, un detalle ahí, porque dice Pentecostés, eso es lo que se refiere a Pentecostés, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que nos muestra que está el comienzo. Tal vez podría decir en esta forma. Quiero leer otra vez. También celebrarás la fiesta de las semanas y la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que se refiere a tabernáculos. Lo que esto habla es esto: fiesta de Pentecostés, la gran salvación de como Pedro predicó, entró 3,000 almas, después entró muchas más almas, tremenda cosecha de almas en el día de Pentecostés. Pero ahí dice, estas fueron las primicias,
que mira hacia más adelante a la fiesta de los tabernáculos, mostrando de la gran cosecha que viene en el fin de los tiempos. Porque el tabernáculo fue celebrado espiritualmente justo antes de la vida del Señor, que nos muestra, si Pentecostés fuera algo tremendo, cuánto más esperamos, porque si Pentecostés fue meramente las primicias, gloria a Dios, ¿qué nos espera, hermanos? Y nos espera tremenda cosecha antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted puede ver aquí, ahí abajo, que estoy mirando allá, Pentecostés fue celebrado día 50, o en otras palabras, 50 días después de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Ahora, este día no era exacto el día como esto es el primer día, 15 y 21, eso día 18. Para Pentecostés, como los días cambiaron en el calendario, tal vez caería en el día 5 o día 6 o día 7. No hay una fecha fija por la razón del calendario que por un día el otro día. Pero entre 5 y 7 día de este mes celebraron el día de Pentecostés en el tercer mes. Ahora avanzamos, pueden ver en su gráfico ahí, al 7º mes, lo que llaman fiesta de tabernáculos, que realmente abarca, ahí pueden ver abajo, 3 fiestas. Aquí en el primer día del 7º mes, trompetas. Después en el centro pueden ver el 10º día, la fiesta de expiación. Y al final, 15 al 21, que realmente son 8 días, fiesta de tabernáculos. Entonces, y esto nos lleva al fin del calendario de Dios, porque ahí termina con un 8º día que Dios está entrando a un nuevo, abarcando un nuevo principio, un nuevo tiempo que llamamos la eternidad, que incluye también el milenio. Ahora, pueden ver que aquí en tabernáculos está cayendo la lluvia temprano. Y era la cosecha de aceitunas, higos y uvas. Levítico 23, 39. Pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, es el primer día de tabernáculos, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será día de reposo. Noten, el 8º día será también día de reposo. Y Deuteronomio 16, 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayáis hecho la cosecha de tu era, de tu lagar. Ahora, mirando esto, para hablar de entender un poquito más, el calendario de los judíos en el sentido de las fiestas corría de octubre a mayo, o mejor dicho, las lluvias. Por ejemplo, de octubre a noviembre caía la lluvia temprano, era para preparar la tierra para sembrar. De octubre a noviembre, lluvias tempranos para preparar la tierra para sembrar. De diciembre a febrero eran lluvias del invierno que eran muy fuertes. Y después de marzo a abril, lluvia tardía para madurar la cosecha. Entonces, como ya le expliqué, pero lo repito, de la Pascua, los primeros frutos, la cosecha de cebada, Pentecostés, cosecha de trigo, tabernáculos, cosecha de aceitunas, higos y uvas. Ahora, aquí es prácticamente lo mismo, pero con otros pocos detalles. Ahí usted puede ver ese gráfico acá, que su título, Las fiestas de Jehová. Y ahí ve la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Da los días y también las escrituras que ya hemos leído algunos de ellos. Ahora, espiritualmente, cuando estamos mirando estas fiestas, la Pascua básicamente habla de la sangre, porque ahí mataron los corderos.
y habla de Jesucristo, el Cordero de Dios que fue muerto. Entonces, esto es, digamos, el tema principal, aunque había otros temas, pero lo principal de la Pascua era la sangre rociada. Ahora, aquí pueden ver aquí pan y sin levadura, su tema es separación. Y como yo dije, estas fiestas abarcan la caminata del cristiano. Si yo rehuso caminar en el plan de Dios, si yo no entro espiritualmente en lo que Dios designó, yo voy a quedar corto. No voy a poder avanzar en todas las verdades de las otras porque no estoy cumpliendo, porque ellos tenían que cumplir esto para seguir adelante. Entonces, sangre o salvación, separación del pecado. Ahí vamos a explicar esto, pero ahí inmediatamente después de la salvación comenzaron a sacar la levadura de sus casas o la separación del pecado en nuestras vidas. Y después aquí, primeros frutos, que es la resurrección de Jesucristo, que nos habla de nuestra muerte en Romanos 6, la muerte de nuestros pecados, hablando claramente que Dios espera de nosotros convertirnos. Dios comienza a tratar con el pecado en nuestras vidas y ahí comenzamos a andar en novedad de vida a través de lo que Pablo explica en el Romanos capítulo 6. Ahora, vamos avanzando en la cuarta fiesta, el tercer mes, Pentecostés, que habla básicamente otros detalles que estamos mirando, derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, esto nos muestra que después, esta semana, en una sola semana, que significa no 40 años o 50 años que tal vez llego a cumplir la Pascua. Significa en una semana que Dios cumple esa cosa en mi vida porque vamos marchando con Dios. Vamos adelante con el Señor. No demorando tanto como hoy día es muy común, que no, somos muy perezosos, lentos y no permitimos al Señor llevarnos a través en esas experiencias. Entonces, ahí puede ver que Pentecostés era el comienzo, porque era en el tercer mes para llevarnos al séptimo mes. Porque después de Pentecostés, el pueblo de Dios estaba trabajando duro en las cosechas, trabajando para terminar de cebada, está entrando en completo de trigo, trabajando para cosechar el trigo y también viene para cosechar las uvas, las olivos. Entonces estaban muy ocupados. Entonces viene el séptimo mes. Entonces suenan las trompetas en el primer día del séptimo mes. Y la trompeta de Dios es un llamado para preparar para las fiestas de tabernáculos. Entonces es oír la voz de Dios, el avance de Dios, el camino de Dios, Dios anunciando dónde va. Y entonces llegamos a expiación, que es la sangre quitando todo pecado. Todo pecado, Dios hablando en la fiesta de expiación, que nos lleva a la última semana, comenzando el día 15 hasta 21 de las fiestas de tabernáculos, derramamiento del Espíritu y consumación de todas las cosas. Ahora, en su gráfico, puede ver ahí, que es algo que yo considero muy importante. Usted puede ver esta flecha allá, donde dice, para la Pascua y el Pentecostés, históricamente cumplido. Ya sabemos, por la historia, cada de esas 4 fiestas fueron marcados, se cumplieron. Y también en nosotros, en nuestras vidas, se cumplen. Yo soy salvo, Dios me separa del mundo, Dios me entra en las verdades de la resurrección de Jesús, que muero a pecado y me levanto en novedad de vida. Dios me llena del Espíritu Santo y voy caminando. Ahora, aquí el último dice para ser cumplido en la vida del creyente. Aquí estos fueron cumplidos en la vida del creyente, pero no deja, ¿cómo puedo explicar esto? Cuidado acá, hermanos. Cuidado acá, si yo espero que esto va a venir en mi vida sin hacer nada. Ahora, para mí, entre más que yo estudio las fiestas, yo comenzaron con días literales el pueblo judío. Creo que también va a cumplir con los días literales
con el pueblo de Israel. Porque Israel es el calendario de Dios. Ahora, cuando comienza trompetas, cuando comienza expiación, cuando comienza tabernáculos, hay un día especial para ellos. Pero, ¿qué de mí? ¿Qué de mí? Significa que si yo quiero vivir esas experiencias de trompetas, expiación y tabernáculos, tengo que estar viviéndolo hoy. Porque literalmente yo no puedo esperar hasta tabernáculos, lo que significa la gran cosecha y la venida del Señor. Porque es muy posible que voy a morir antes de la venida del Señor y ustedes también. Vamos a morir antes de la venida del Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo? Si estos primeros cuatro son experiencias vivas en mi vida, Dios espera que estos últimos tres sean experiencias vivas en mi vida. ¿Qué significa? Aunque literalmente va a haber un día cuando en el calendario del pueblo de Dios se va a cumplir literalmente mi vida, yo tengo que cumplirlos mientras que Dios me da vida. Lo que significa, yo tengo que vivir la experiencia de las trompetas. Tiene que ser una experiencia vivente en mi vida, no esperando que un día. La experiencia de expiación, igual, tengo que estar viviendo esto en mi vida. Igual que el tabernáculo, tengo que participar, no literalmente como el pueblo de Dios, Israel va a pasar, pero en mi vida, porque yo no sé cuándo viene el Señor, pero ya cuando me convertí hace 59 años, casi 2 sermones que escuché, era Cristo viene, pero no ha venido. Entonces, si yo estoy esperando hasta este momento y no vivo esto, voy a ir al cielo con solo las primeras 4 operando mi vida. Ahora, hay una doctrina que ha salido, está tomando mucha fuerza. Y muchas denominaciones, no quiero decir muchos, pero hay denominaciones muy fuertes que están aceptando esa doctrina, y es la doctrina de reemplazamiento, que es que dicen ellos que la iglesia gentil va a reemplazar Israel en la mente y el calendario de Dios. Pero esto no es correcto, es falsa, porque Israel es el reloj de Dios. Y entonces, como yo soy gentil, yo no voy a reemplazar Israel. Va a pasar a los judíos, Israel literalmente allá, cuando estas cosas van a suceder. Pero lo que estoy tratando de enfatizar, hermanos, como usted puede ver en este gráfico, históricamente fueron cumplidos y cumplido en mi vida como cristiano. Y como dice allá, para ser cumplido, es cierto, en Israel. Pero para mi vida, yo necesito clamar al Señor que me entre en las verdades. Ahora, por ejemplo, el día de Pentecostés era un día literal y cayó sobre Jerusalén, y fue un día cuando ellos han experimentado esto. Pero con estos, para nosotros aquí viviendo como gentiles, si no estamos aquí cuando venga el Señor Jesucristo, esto no se va a cumplir literal. Pero espiritualmente tienen que cumplir en mi vida. Ahora, no sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero para mí esto es muy, muy importante. Por eso yo necesito entregarme todito que soy, todos los días al Señor, para que yo pueda vivir trompetas, para que yo pueda vivir expiación, para que pueda vivir tabernáculos. Amén. Gracias por un amén. Ahora, mirando lo que estamos hablando, veamos Colosenses capítulo 2, 16 o 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, como yo he dicho desde el primer día de esta clase, todo lo que hemos visto es sombra. La esencia, el cuerpo es el Señor Jesucristo. Ok, Hebreos 10:1. Porque la ley tendiendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, sombras de realidades que venían en camino, que sabemos que fueron cumplidos en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, nos muestra, y yo he tratado de explicar lo que significaba para ellos y también para nosotros mismos, pero que Dios está llevándonos a la realidad en el Señor Jesucristo. Isaías 46, ya leímos eso. Las fiestas muestran el plan maestro de Dios para el hombre en 3 aspectos. Nos muestran dónde nosotros estamos espiritualmente y dónde vamos. Ahora, tristemente, hay cristianos, hay predicadores, hay denominaciones que creen, si yo entro en los primeros 3, Pascua, pan y sin levadura, primeros frutos, ya tengo todo. Algunos predican todo esto porque no creen en Pentecostés, no creen en hablar en lenguas, no creen en ministerios proféticos, etcétera, etcétera. Ahí se quedan. Hay otros que creen en los primeros 4, que creen en Pentecostés, hablan en lenguas, profecía, etcétera, pero hasta ahí no más. Porque predica que cuando yo soy salvo, estoy listo, nada más esperando la trompeta del Señor Jesucristo. Pero vemos en el reloj de Dios cuánto nos falta en nuestras vidas. Entonces, estas fiestas no puede ser. Pastor, a ver. Pastor, ayúdame. Se trabó esta cuestión. No quiere avanzar. Yo estoy haciendo lo que él me mostró ayer y no. Ok, gracias. Ok, las fiestas de Jehová que vamos a estar mirando en 3 aspectos. Ahí están en este gráfico, el aspecto histórico, el aspecto profético y el aspecto personal. Aquí se puede ver la letra en el gráfico, le voy a tratar de explicar. Ok, fiesta. La Pascua, en su aspecto histórico, habla de la liberación de Egipto. Su aspecto profético, Cordero de Dios en la cruz. Y aspecto personal, arrepentimiento y justificación. Pan y sin levadura, su aspecto histórico, la salida de Egipto. Su aspecto profético, entierro de Jesucristo. Su aspecto personal, bautismo en agua, separación y santificación. Ahora, de primeros frutos, perdóname, esto era pan y sin levadura, lo voy a repetir. Pan y sin levadura, salida de Egipto, entierro de Jesús, bautismo en agua, separación y santificación. Ahora, primeros frutos, cruzar el Mar Rojo, resurrección de Jesucristo en su aspecto profético y su aspecto personal, caminar en novedad de vida. Pentecostés. Ahora, nota, esos primeros 3 meses, perdón, primeras 3 fiestas que celebraron en 8 días. ¿Qué puede ver todo que sucede, lo que significa que pasó en una semana, 8 días? Y como yo dije, ¿por qué tantos tardan? ¿Por qué tantos tardan tanto? Falta de visión. ¿Y cómo viene la visión? Por los pastores. Los pastores siembran la visión en su pueblo. Cuarta fiesta, Pentecostés. Su aspecto histórico, entrega de la ley en Sinaí, proféticamente, derramar el Espíritu Santo en día de Pentecostés y nacimiento de la iglesia.
Algunos preguntan cuándo nació la iglesia. Y fue en el día de Pentecostés. Ahí fue el inicio de la iglesia. Y le voy a mostrar más adelante. Y también su aspecto personal, Pentecostés significa bautismo del Espíritu Santo. Trompetas, su aspecto histórico, llamar al pueblo a mover. Llamar al pueblo a mover. Si hay otros gente sabio que están acá, haga lo que la hermana está haciendo, sacando fotos de esto. Ok, aspecto profético, hablando de trompetas, preparación para el tiempo del fin. Y personalmente, nuevos llamados del Espíritu, preparación para la segunda venida. Día de expiación, históricamente entrar en el lugar santísimo, el pecado expiado totalmente. Y proféticamente, limpieza de la iglesia en el fin. Personalmente, el pecado juzgado, la iglesia purificada y madura. Ahora, tabernáculos, históricamente entrando en la tierra prometida, gran regocijo. Proféticamente, la última cosecha de almas, la segunda venida. Y personalmente, entrando en el reposo de Dios, Cristo tabernaculizando en su pueblo. Ahora, esto es ese bosquejo gráfico de estas 7 fiestas en 3 aspectos. Y vamos a comenzar de mirar ahora estos 3 aspectos de las fiestas para ayudarnos a entender más cómo se aplica a nuestras vidas personalmente. Ahora, la fiesta de la Pascua significa literalmente en el hebreo saltar o sobrepasar, que habla de Éxodo capítulo 12, versículo 23, que Dios se colocó sobre las casas donde habían puesto la sangre y el ángel de la muerte sobrepasó estas casas, como dice en Éxodo capítulo 12, versículo 23. Y también la separación, la Pascua habla de separación. Su tema es la sangre que vimos Génesis 3, 21, cuando Dios cubrió a Adán y Eva con piel de un animal. Ahora, históricamente, Éxodo 12, 1 a 14, vemos aquí, ahí arriba en la pantalla, los corderos es cuando Cristo se hizo cordero de Dios en la Pascua. Mataron literalmente los corderos ahí en el pueblo de Israel. Y ahí le voy a dar estos versículos. Éxodo 12, 1 a 14. Éxodo 12, 21 a 28. También Deuteronomio 6, 16, 1, 2, 5 y 7. Porque habla de la liberación de Egipto y principio de los meses. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Porque lo que vemos acá es literalmente el calendario en Egipto fue cambiado. Porque ellos fueron dirigidos por el calendario que nosotros tenemos en nuestro día, calendario gregoriano, que habla, como nosotros sabemos hoy día, el sol, la tierra, ¿cómo es la palabra que quiero usar? La tierra girando alrededor del sol. Es nuestro calendario hoy día. Pero cuando esto sucedió en la salida de los israelitas de Egipto, Dios literalmente cambió el calendario. Hablando de esta fecha, fue el nuevo día para el pueblo de Dios, el primer mes para el pueblo de Dios. Entonces, Dios dice que Él literalmente cambió el calendario para el pueblo de Dios, igual como nosotros. Cuando me convierto, y usted convierte, la Biblia dice en Corintios que somos criaturas nuevas. Somos una nueva persona. El calendario de mi vida cambió cuando yo me entregué a Jesús. Y de ahí comienza
o comienzo yo a caminar conforme al calendario de Dios, porque ya empiezo nuevo. También desde que estamos en Éxodo, ponga Éxodo 3, 7 y el 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Yo he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, del heveo y el jebuseo. Hay mucho hay en este versículo, pero no podemos hablar de todo lo que hay en este versículo. Pero, como dije, esta fiesta de la Pascua habla de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, habla del principio de los meses en la historia de ellos y también nosotros. También, esto es históricamente. Proféticamente, como usted puede ver en la foto allá, Juan 1:29, Cristo, el Cordero de Dios. Juan dice aquí, el Cordero de Dios se refiere a Jesús siendo crucificado. Marcos 15:42, Levítico 23:56, la crucifixión de Jesús. Eso es lo que representa la Pascua. También si vamos a Hebreos 9, no lo leo, pero Hebreos 9, 15 al 22, Cristo mediador de un nuevo pacto. Y aquí es donde entramos con el problema de mucho de nuestro día, que la gente dice, ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, estoy de acuerdo. Estamos en el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto nos enseña muchas cosas que hay dentro del nuevo pacto, que si no entendamos el antiguo, no realmente entendamos el nuevo. Busco un amén con esto. Personalmente, ¿qué significa la Pascua para nuestras vidas? Limpiado por la sangre de Jesús. 1 de Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Romanos 6:18. Liberación del pecado. Jesús habla en Romanos 6. Dios nos liberta del pecado. Y 2 de Corintios 5:17 que yo mencioné, pero no el versículo, nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Déjeme ver. Vamos a la segunda fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Ahora, en esta fiesta voy a dar algunas palabras que se encuentran en esta fiesta, lo que significa para nosotros. Significa consagración. Ahora, hay que recordar, Pascua fue celebrado, miremos, déjeme ver si lo encuentro, es Éxodo 14, ponga Éxodo 14 y quiero sacar donde habla del día 14. Éxodo 12. Ponga Éxodo 14, hermano. Perdón, es Éxodo 12. Éxodo 12. Ok, es versículo 6. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, mostrándonos que la Pascua sucedió en el día 14, es cuando mataron los corderos. Y literalmente, por ejemplo, si celebramos hoy día el Domingo de los Ramos, que en el calendario de Dios, este fue el 10 de este mes.
Entonces, cuando Jesús entró, y sabemos que echaron mantos y ramas, etc., era el inicio del principio de la Pascua, era el día 10. Entonces, voy a mirar algo acá en este capítulo, donde habla lo que quiero mirar. Ok, 3, versículo Éxodo 2 y 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o domingo de Ramos, tómeseis cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia, bueno, va hablando, ahora el animal será sin defecto, todo esto se aplica a Jesucristo, macho de 1 año, Cristo sabía que estaba haciendo porque tenía 33 años. Y dice, y lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Entonces, lo sacaron el día 10 de los rebaños, lo pusieron en un corral y lo observaron, lo escudriñaron. Si tenía enfermedad, sea una pierna rota, algo malo, digamos, con una oreja, ojo, lo que sea, pero lo inspeccionaron bien, que tenía que ser un animal perfecto, hablando de nuestro Señor Jesucristo, como era el Hijo sacrificio perfecto para nosotros. Entonces, avanzamos del día 14, cuando mataron al cordero, al día 15, cuando celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, vamos a mirar lo que hicieron, pero estas palabras se encuentran con la idea de panes sin levadura. Consagración. Significa que cuando me convierto, tengo que comenzar inmediatamente de consagrarme al Señor. Separación. Separar mi vida del mundo. Es lo que está hablando. Porque eso abarca la palabra separación. Ponga, hermano, Números capítulo 6, versículo 15. Números 6, 15. Perdón, 6, 15 y también 5. Además, además una canastilla de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite. Pero es la idea de lo que está hablando ahí, que ahí tenían que celebrar esto sin levadura y sacar la maldad. Ahora, versículo 5 del mismo capítulo 6, 5. Todo el tiempo del voto de su nazareto no pasará navaja sobre su cabeza. Los días de su apartamiento a Jehová. Noten sus días de su apartamento. Eso es lo que significa esto. Aunque eso se refiere a otro caso cuando está tomando voto de nazareto. Pero el asunto es, en esta palabra, o esa fiesta de panes sin levadura, es separación. También, sinceridad de la palabra. Sinceridad de la palabra. Lo que Dios está diciendo. La palabra cera, nosotros sabemos que es la palabra cera que lo pone sobre los pisos. Ahora, para una expresión que usaron cuando estaba 100% limpio, dijeron sin cera. Ya no hay cera, está la pura madera. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra sinceridad, habla que nosotros, nuestras vidas están no hay nada de cera, no hay nada tapando la vida, no hay sinceridad, mi vida, sincero, ¿ok? ¿Me entienden? También otra palabra, y ay Dios mío, qué importante es, verdad sin mezcla, verdad sin mezcla, y hoy día abunda la mezcla en nuestras iglesias, abunda la mezcla en las vidas cristianas. Mezclados con las cosas de Dios, pero a la vez mezclados con las cosas del mundo. Y aún ya vamos más allá, mezclado con las religiones orientales, las cosas espiritistas. Tremenda mezcla en el pueblo de Dios. Y en la primera semana Dios dice, saca estas cosas. Verdad sin mezcla. También abandono de la práctica del pecado. Abandono la práctica del pecado. No más pecados, lo que Dios está diciendo en esta fiesta. Y pan de aflicción. Ahora, históricamente,
esta fiesta habla de remover toda la levadura de la casa. Si usted ve Éxodo capítulo 12, versículo 8 y 11, ve lo que dice. Éxodo 12, 8 y 11. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, significando que tenían que comer e irse, comer e irse. Y ahí la Biblia dice con la ropa puesta y todo, porque significa, yo me convierto, estoy en una caminata rápido hacia una meta. Nosotros convertimos hoy día, aleluya, gloria a Dios, voy al cielo, ahí poco a poquito, cálmese predicador, no se moleste tanto, ahí voy, ahí despacito, pero voy. Y por eso nunca llegamos. No estamos llegando con esa actitud. Y hay del predicador que predica de esta manera. Hay que manifestar al pueblo de Dios, soy salvo, pero ¿para qué? ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué? ¿Solo ir al cielo? No me interesa el cielo. No me interesa el cielo porque yo tengo mi cielo asegurado. Yo estoy en Cristo. Pero ¿qué me interesa de aquí hasta llego ahí? Eso es lo que me interesa. Lentamente, no se preocupe, cálmese, vamos. Cristo nos entiende que somos débiles y ahí que Él es Dios de amor. Estoy de acuerdo, pero vea lo que la palabra nos muestra, hermanos. Remover toda la levadura de la casa. Y como leímos 12:31 adelante, prisa en el abandono de Egipto, prisa. Ponga sus pantalones, come y vete. Ponga sus zapatos, vete. Porque no te quiero más en Egipto. ¿Cuánto de Egipto está en nosotros, hermanos? Entonces, como usted puede ver ahí en la figura, la foto, literalmente, ellos tenían que barrer la casa, debajo los muebles, cada esquina, cada rinconcito, donde quiera, buscando levadura. Tienen que agacharse sobre sus rodillas, debajo de las cosas, mirando por donde quiera, sacando toda levadura. ¿Qué habla de nuestra parte, hermanos? Remover toda la levadura, prisa en abandonar Egipto. Para nosotros proféticamente, como ustedes pueden ver en el gráfico, Mateo capítulo 12, versículo 40, el entierro de Jesús. El entierro de Jesús que está ahí en la pantalla, que significa que Jesús está enterrado, separación del mundo de la tierra. Ya pasó la muerte, lo separaron de este mundo, lo enterraron en un sepulcro nuevo. Entierro de Jesús, Mateo 12:40. Y para nosotros personalmente significa 1 Corintios 5, 7 y 8. Leamos 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Después nos toca sacar la levadura. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Si yo no entiendo el Antiguo Testamento, ¿cómo voy a entender este versículo? ¿Cómo voy a entender este versículo? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si yo no entiendo, si no estudio el Antiguo, ¿cómo voy a entender esto? Ahora, 2 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería... No. 1 Corintios 7:1. Tal vez sí. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es perfeccionar
No, perdón, con razón. 2 Corintios, no está correcto. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oh, noten, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, en el contexto de lo que estoy hablando en las fiestas, ¿qué está diciendo? Que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las otras fiestas. Las otras fiestas que vienen, ¿qué hacemos? Limpiémonos de toda contaminación. Perfecciona. Vamos a otra fiesta, otro. Perfeccionando la santidad. Y aquí, Juan 8, 31 y 32, caminar en doctrina pura. Muy importante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Con esto veamos Juan 7, versículo 17. Juan 7, 17. El que quiera, este es un clave muy importante, hermanos. El que quiera, si yo no quiero cumplir la palabra, ¿qué va a pasar conmigo? El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Como yo no quiero hacer la voluntad de Dios, me pueden profetizar, me pueden predicar sin fin de cosas. Oh, yo lo creo. Pero si yo quiero hacer la voluntad de Dios, no. Esto sí es correcto, esto sí, no. Puedo discernir, porque quiero cumplir la palabra. Por eso muchos no disciernen. No quieren vivir la palabra de Dios. Vamos a la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Y también, cuando regresando a panes sin levadura, como está en el gráfico, la última foto allá es cruzar el Mar Rojo, la salida del pueblo de Dios de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo. Que nos lleva a primeros frutos. Primeros frutos que, como usted puede ver, tenían que ir a campo y cosechar las primicias de la cosecha de la cebada. Levítico capítulo 23, 10 a 14, no lo leo porque esto es lo que significa ahí en este Levítico 23, 10 a 14, donde Dios habló que ir y cortar las primicias de la cosecha que se refiere a cebada. Proféticamente habla de, como usted puede ver aquí, la tumba vacía, Juan 28:1 y Juan 21 y también 17 se refiere a la resurrección de Jesús. Esto está hablando proféticamente la fiesta de los primeros frutos. Y también vamos a leer esto, Mateo 27, 50 a 54, porque de primeros frutos habla de la